tu palabra. Porque si hay algo que no debemos de perder, esa hambre, ese deseo de escuchar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios debe de estar en nuestra mente, debe de estar en nuestro corazón. Por eso cuando Dios levanta a Josué después de la muerte de Moisés, una de las cosas que Dios le dice a Josué: levántate y anda y cruza este Jordán, porque tú repartirás la tierra que le había jurado que a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob se la daría. Ahora Dios le da instrucciones a Josué. Había una tierra que conquistar, pero había que esforzarse, había que avanzar, había que meditar en las promesas de Dios para conquistar lo que Dios había prometido. Porque toda victoria grande, todo triunfo grande en tu vida espiritual o en tu vida cotidiana va a requerir grandes esfuerzos. Las grandes victorias requieren varios grandes esfuerzos. Por eso Dios le dijo a Josué en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a su descendencia se la daría. Había una gran victoria que conquistar, había una tierra prometida que conquistar, pero requería un esfuerzo. Hoy yo quiero decirte, las grandes victorias en tu vida solamente las vas a tener cuando haces grandes esfuerzos. No esperes tener grandes victorias si no estás haciendo grandes esfuerzos. Todo esfuerzo en tu vida va a traer grandes resultados. Y una de las cosas que Dios le dice a Josué es: esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente para que conquistes la tierra prometida. Dios le dijo a Josué en Josué 1:6, 7 y 9: tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Y eso es una de las cosas que Dios nos manda a nosotros. Esfuérzate y sé valiente para conquistar aquello que Dios te prometió. Para que puedas ver la mano de Dios extendida a tu favor, tienes que esforzarte. Así como Dios le dijo a Josué, había una tierra que conquistar. Dios quería darle victoria a Josué, pero Dios le dice: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo esta tierra por heredad. Tú vas a heredar la promesa que yo le di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Son las palabras que Dios le está diciendo a Josué, pero Dios le dice: esfuérzate, tienes que ser valiente. Y hoy yo quiero decirte, si quieres alcanzar las promesas que Dios te prometió, tienes que ser valiente. Graciela, gracias, Dios te bendiga. Tienes que ser valiente si quieres alcanzar las promesas de Dios, porque nadie en esta tierra puede lograr alcanzar las promesas de Dios en su vida si no se esfuerza. Por eso Dios le da la promesa a Josué y le está diciendo que él le va a dar cumplimiento a lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y así que Dios iba a cumplir en Josué lo que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Josué tenía que esforzarse. Y esta es una de las cosas que tú tienes que entender. Tienes que esforzarte para conquistar y lograr las grandes victorias que Dios quiere darte en tu casa, que Dios quiere darte en tu familia. Solamente esfuérzate. En Josué 1:9, Dios le enseña qué es lo que tiene que hacer para conquistar las promesas que Dios quería cumplir en él. Y Dios le dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Las promesas de Dios para Josué es: esfuérzate y sé valiente. Esa es una de las promesas que Dios le estaba dando. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde sea que tú vayas. Mira la promesa que Dios le está diciendo a Josué. Mira las palabras que Dios le dice a Josué: tienes que esforzarte. Había una tierra prometida que conquistar, pero había alguien que tenía que esforzarse. Yo quiero decirte, hay un regalo que Cristo dio en la cruz del Calvario. Esa es la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Y tú tienes que esforzarte por lograr obtener la salvación de tu alma.
Tú tienes que esforzarte por lograr conquistar lo que ya Dios prometió a través de Cristo. Que todo aquel que viene a Cristo y cree en Él será salvo, tendrá vida eterna. Hay promesas que Dios las dio, pero tú tienes que esforzarte para que lo que Dios te dio a través de Cristo pueda tener cumplimiento en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Debemos de esforzarnos para que podamos ver las promesas de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante que tú entiendas lo importante que es esforzarse y ser valiente. Esforzarse es dar más allá de lo que estoy acostumbrado a oír. Ir más allá de mis límites. Esforzarme. Entender que las grandes promesas se alcanzan haciendo grandes esfuerzos. Por eso Dios le dice a Josué: tienes que esforzarte. Hay una tierra prometida que tú se la vas a repartir a los hijos de Israel. Hay una promesa que yo voy a cumplir contigo, que se la di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y una de las instrucciones que Dios le da en Josué 1:8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Era la palabra de Dios. Y Dios le dice: sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Dios le da instrucciones a Josué. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las cosas que él tiene que hacer para conquistar las promesas que Dios quiere cumplir en la vida de Josué? Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, tienes que esforzarte. ¿Quieres ver las promesas de Dios? Esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres que Dios transforme tu familia? Esfuérzate y sé valiente. Comienza a confiar en Dios. Comienza a depender de su gracia. Comienza a depender de su poder. Había una tierra que conquistar, pero había un esfuerzo que se tenía que hacer. Y eso no lo iba a hacer Dios. Tenía que hacerlo Josué. Dios iba a encargar de darle cumplimiento a la promesa en Josué que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de darle una tierra prometida a la descendencia de Abraham, que son las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob. Recordemos que Isaac era hijo de Abraham y Jacob era hijo de Isaac. Y José era hijo de Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. A Jacob se le cambió nombre y se le puso Israel. Israel, que significa príncipe de Dios. Ahora, esta promesa Dios se la había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría una tierra que fluía leche y miel, una tierra que sin duda alguna era buena, porque lo que Dios promete, lo que Dios te da es bueno. Pero nosotros debemos de esforzarnos para conquistar las promesas de Dios en nosotros. Y una de las cosas que tenemos que tener es fe. Para conquistar o ver las promesas de Dios, tienes que tener fe en Dios. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de poder agradar a Dios si nosotros no tenemos fe en Dios. Y Dios nos manda a que nosotros tengamos esa fe en Él. Porque dice Hebreos 11, 33 y 34 que por la fe los héroes de la fe alcanzaron grandes promesas. Las promesas solo se alcanzan con fe. La fe te lleva a que te esfuerces, pero tienes que creer a lo que Dios te dijo para que veas el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Hebreos 11, 33 y 34 dice que por la fe alcanzaron promesas. Por la fe sacaban fuerza de la debilidad. Por la fe se hacían fuertes en batallas. Mira lo importante que es la fe. Que la fe te hace sacar fuerza de la debilidad. La fe te hace fuerte en batallas. La fe te lleva a alcanzar las promesas que Dios te dio. Era por la fe, porque Dios es un Dios de fe. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible, no hay forma de tú poder agradar el corazón de Dios en lo que Dios quiere darte si tú no tienes fe en Dios, en lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso es muy importante conocer a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos confianza en Dios. Por eso el Salmo 19 dice: en ti confiarán
los que conocen tu nombre. Mira qué poderosa palabra de claridad. Qué poderosa palabra de claridad la que el salmista David muestra en el Salmo 9:10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Esto nos muestra la importancia de conocer a Dios a través de la Escritura y la importancia de leer la Escritura para que conozcamos a Dios. Y para que tengamos fe en Él, debemos de leer la Biblia, conocer la Escritura, porque quien te revela quién es Dios y lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer es la Escritura. Por eso, cuando tú conoces a Dios, tienes confianza en Dios. El nivel de confianza que tú tienes en Dios está basado al nivel de conocimiento que tú tienes quién es Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios te da conocimiento y el conocimiento te da confianza. Por eso es muy importante leer la Escritura, no perder ese contacto diario, esa hambre con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te da conocimiento de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede ser. Y ese conocimiento te da fe, te da confianza. Por eso el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Esto nos muestra la importancia de conocer a Dios a través de la Escritura, porque el conocimiento de Dios en la Escritura me da confianza. Me lleva a confiar en Él, me lleva a tener fe en Él. En el aspecto físico, tú no puedes confiar en alguien que no conozcas en esa persona. Tú no puedes tener confianza en alguien que no lo conozcas humanamente. En nuestra vida cotidiana, amén, tú no puedes dejar algo de valor con alguien que tú no conoces, porque te genera desconfianza. Ahora, ¿qué te puede generar desconfianza en no dejar algo de valor con alguien? Porque no lo conoces. Lo mismo es con Dios. Tú no puedes confiar en Dios si no tienes conocimiento de quién es Dios para tu vida. Así que el salmista David nos muestra la importancia de conocer a Dios, la importancia de leer la Escritura, la importancia de pasar tiempo con Él, porque leer la Escritura y pasar tiempo con Él te va a llevar a conocerlo, y el conocerlo te va a dar confianza, y la confianza te va a hacer que aprendas a confiar, a creer en lo que Él puede hacer en tu casa y en tu familia. Es muy importante. Por eso es muy importante conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios te das cuenta que es poderoso para sanar tu enfermedad. Cuando tú conoces que Dios es poderoso te da confianza. Ahora, ¿cómo tú puedes confiar en alguien que tú no conoces? Por ejemplo, una madre, en la vida cotidiana pasa mucho. Una madre, cuando su hijo está pequeño, ella nunca lo va a dejar con una mujer que ella no conozca. Todos sabemos que las madres son protectoras de sus hijos y de pronto ellas, si se quieren ocupar en algo, ellas nunca van a dejar su hijo con alguien que no conozcan. ¿Por qué? Porque tienen desconfianza, porque no conocen con quién van a dejar su hijo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Tú no puedes creer y confiar a lo que Dios te prometió o lo que Dios quiere hacer contigo si tú no lo conoces. Por eso Dios demanda que tú y yo le conozcamos, que crezcamos en la gracia. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. O sea, el llamado, el desafío que Dios nos hace es a conocerle, a que crezcamos en gracia, que crezcamos en conocimiento de Cristo. Fíjate cómo la Biblia nos llama a conocer a Dios. Dios no quiere que vivamos en una ignorancia, que le sirvamos un Dios de nombre, pero no le conozcamos. Podemos servirle a Dios, pero sin conocerle. Podemos escuchar de Dios, podemos saber de Dios, pero no significa que le conocemos. Tú puedes escuchar de alguien, puedes saber de alguien, pero no significa que tú le conoces. Tú puedes conocer de un presidente, puedes escuchar de un presidente, pudiste verlo, pudiste escucharlo, pero no significa que tú lo conoces. Quien conoce a los presidentes es la esposa que está a su lado, él es el amigo que está a su lado. Tú puedes escuchar de alguien, pero no significa que tú lo conoces. Lo mismo pasa con Dios. A veces escuchamos de Dios, a veces oímos de Dios, a veces hablamos de Dios, pero no significa que conocemos a Dios. Conocer a Dios es pasar tiempo con Él, es crear una relación y luego te lleva a la intimidad. Porque Dios demanda una relación
y la relación te lleva a la intimidad. Nadie puede tener intimidad con Dios si no tiene una relación con Dios. Porque lo que te lleva a una intimidad es la relación. Unas personas, cuando una pareja se casa, nunca pueden tener intimidad si primero no iniciaron una relación. Lo mismo pasa entre nosotros y Dios. No podemos tener una relación, no podemos tener una comunión íntima con Él si no desarrollamos una relación con Él. Y el salmista David nos habla que Dios anhela una relación con nosotros. En el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, nos muestra varias cosas, que Dios quiere tener intimidad contigo. Intimidad es que Dios quiere que tú lo conozcas, que sepas cosas que otros no conocen. Tú puedes conocer a Dios, pero hay cosas íntimas del corazón de Dios que no las puedes conocer, porque las cosas íntimas son para personas que tienen una vida de intimidad. Las cosas íntimas son para personas que tienen una intimidad con Dios. Todo comienza con una relación con Él, porque la relación con Dios es lo que te lleva a tener una intimidad con Dios. Cuando dos personas se están conociendo, un hombre y una mujer, lo primero que hacen para luego ir a una intimidad es que desarrollan una relación. Cuando dos personas se conocen y se casan, lo primero que hacen es desarrollar una relación. Y luego, después de la relación, de hablar, de conocerse, luego van a la intimidad. Entonces, Dios quiere que desarrollemos espiritualmente una relación con Él, que le conozcamos, que hablemos, que saquemos tiempo para estar con Él. Y luego esta relación nos va a llevar a tener una intimidad, a disfrutar su presencia, a que sintamos su presencia, a que le conozcamos íntimamente, a que conozcamos el corazón de Dios, a que Dios se nos revele, a que Dios nos dé sabiduría, a que Dios nos revele su voluntad en la cual Él quiere que nosotros caminemos. Por eso hay personas que no conocen a Dios íntimamente, cuando Dios quiere que tú le conozcas. Porque una cosa es conocer a Dios básicamente y otra cosa es conocerlo íntimamente. Una cosa es conocer a Dios básicamente y otra cosa es conocerlo íntimamente. Por eso que David le dijo a Salomón en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9: conoce al Dios de tu padre íntimamente. Porque a Dios hay dos formas, hay dos niveles que podemos conocer a Dios. El nivel número 1 es conocer lo básico, lo que Él hizo, cómo abrió el Mar Rojo, cómo abrió el Jordán, cómo Cristo murió por nosotros. Eso es lo básico. Pero Dios quiere que tú le conozcas en el nivel más profundo, que le conozcas íntimamente. No podemos conocer a Dios básicamente. Dios quiere que lo conozcas íntimamente, profundamente, más que lo que está escrito en la Escritura. Dios quiere que tú lo conozcas, que tengas un encuentro personal con Él, que desarrolles una amistad con Él. Por eso el consejo de David, cuando David ya estaba a punto de morir y luego que Salomón, ascendió al trono como el segundo rey después de David, dice la Biblia que le dijo David a Salomón: pero tú, hijo mío Salomón, esfuérzate y sé valiente. Conoce íntimamente al Dios de tus padres. Mira que David sabía que a Dios hay dos niveles que tú los puedes conocer. ¿Cuál es lo básico? Comencemos con lo básico. ¿Cómo podemos conocer a Dios básicamente? Bueno, lo básico es que sabemos que Cristo murió por nosotros. Eso es lo básico, lo que dice la Escritura. Dios abrió el Mar Rojo, Dios abrió el Jordán, Dios sustentó a Israel en el desierto, Dios iba en columna de nube, columna de fuego. Eso es lo básico. Pero Dios quiere que lo conozcas íntimamente. Lo íntimo, escucha bien, no solo está escrito. Lo íntimo tiene que ser revelado. Lo básico tienes acceso a leerlo, a escucharlo. Pero lo íntimo tienes que ir a la intimidad. Estar allá íntimamente. Sacar tiempo para estar con Él. Conocer los secretos del corazón de Dios. No a todos Dios se les revela íntimamente. David conoció a Dios íntimamente. Por eso es que David, cuando Salomón asciende al trono, lo aconseja y le dice: hijo mío,
Salomón le dice, pero tú, Salomón, le dice David, hijo mío, conoce al Dios de tu padre íntimamente. Sírvele con corazón recto, porque Jehová conoce las intenciones del corazón. David invitó a Salomón a que conociera a Dios íntimamente. Es decir, que se puede conocer a Dios básicamente, pero lo que te va a transformar, lo que te va a llevar a que tú lo conozcas, a que te enamores de Él, es cuando lo conocemos íntimamente. Por eso es que Cristo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Cristo dijo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en secreto, que esté en secreto, te recompensará en público. Mira cuál es la invitación de Cristo, a que nosotros tengamos una intimidad con Él, porque solo conocemos a Dios íntimamente cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios. Por eso es muy importante. La Biblia tú la puedes leer históricamente, puedes conocer las historias de la Biblia, pero Dios quiere que le conozcas íntimamente. No podemos conocer a Dios básicamente. Eso es bueno, lo básico es bueno, pero Dios quiere que profundicemos más y que le conozcamos, que nos esforcemos cada día más a desarrollar una relación personal con Él. Por eso es que en el Salmo 25:14 David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Dios anhela tener una intimidad contigo. Pero recuerda, tú tienes que desarrollar primeramente una relación con Dios. Luego la relación te lleva a la intimidad, a algo más profundo. Porque esto también se aplica en la vida de las personas. Como vuelvo a repetir, cuando dos personas se caen bien y se gustan, un hombre y una mujer, comienzan a hablar. Lo primero que hacen es desarrollar una relación. Luego después van a la intimidad. En el aspecto espiritual es lo mismo. Tú comienzas a desarrollar una relación con Dios, leyendo su palabra, meditando en Él. Pero esa relación espiritual te lleva a la intimidad espiritual, a conocer lo más profundo, a que Dios se te revele, a conocer a Dios de una manera que sea Dios que se te revele. Por eso es muy importante. Ahora, debemos de tener fe. Por eso es que Romanos, la fe es muy importante para que Dios se te revele íntimamente, porque Dios se revela por fe. Por eso Romanos 1:17 dice que el evangelio de la justicia se revela por fe y para fe. Mira cómo Dios se revela. Dios no solo tiene que ser enseñado, es muy importante. Dios no solamente tiene que ser estudiado, es importantísimo. Pero Dios tiene que ser revelado. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Cuando tú estudias un libro que alguien lo escribió, pues es un conocimiento básico. Pero resulta que Dios es espíritu. Dios se revela por medio del Espíritu Santo. Por eso Dios tiene que ser estudiado, enseñado, pero no solamente eso. Porque si solo estudiamos a Dios, si solo enseñamos a Dios, si solo leemos la palabra y conocemos a Dios básicamente, tendremos un conocimiento básico, pero no tendremos una revelación íntima con Dios. Porque Dios se revela a tu espíritu por medio de la fe. Por eso Romanos 1:17 dice que el evangelio de la justicia se revela por fe y para fe. O sea, el evangelio no solo tiene que ser estudiado, enseñado, tiene que ser revelado por medio de la fe y a través del Espíritu Santo. Por eso, cuando tú escuchas la palabra de Dios y tienes fe en aquello que escuchas, Cristo se te va a ir revelando. Mientras tú estás escuchando esta palabra, hay algo en tu espíritu que se está despertando. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra y la escuchas con fe, el Espíritu Santo te va a revelar a Cristo. Porque una cosa es enseñar a Cristo, otra cosa es estudiar a Cristo y otra cosa es que el Espíritu Santo me revele a Cristo por medio de la fe y a través de la palabra. Por eso es muy importante que nosotros debemos de conocer a Dios íntimamente, porque Dios se te revela por fe. Por eso cuando tú escuchas con fe, le estás dando acceso al Espíritu Santo a que te revele a Cristo, porque quien revela a Cristo es el Espíritu Santo, por medio de la fe y por medio de la Escritura. Y dice que el evangelio de la justicia, Romanos 1:17, el evangelio de la justicia se revela por fe
y para fe. Mira qué poderoso. Por la fe en lo que tú escuchas, el Espíritu Santo te revela a Cristo. Y la revelación que tenías por la fe que escuchaste te da más revelación, te das más fe. Y la fe te da más revelación. Y la revelación te da más fe. Y la fe más revelación. O sea, Dios nos está llamando a una profundidad. Dios te está llamando que lo conozcas profundo. ¿Será que podemos conocer a Dios profundamente? ¿Será que podemos pasar de lo básico a lo profundo? Claro que sí, tenemos el Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 10, dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El versículo 10 del capítulo 2 de 1 Corintios nos muestra un texto poderoso. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu de Dios, que es quien revela lo profundo de Dios, que conoce los secretos íntimos del corazón y de la mente de Dios, ese Espíritu Santo que tiene la capacidad de conocer a Dios íntimamente, Dios lo puso en lo profundo de ti. O sea, que el que conoce a Dios profundamente, que es el Espíritu Santo, Dios lo puso dentro de ti. Por eso es que podemos conocer a Dios íntimamente. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da acceso a conocer a Dios profundamente. Porque Pablo dice que el Espíritu todo lo escudriña. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escucha bien, el Espíritu Santo descubriña lo profundo del corazón de Dios. Y ese Espíritu Santo que descubriña a Dios, Dios lo puso en lo profundo de mí y en lo profundo de ti cuando tú aceptaste a Cristo como tu suficiente Salvador de tu vida. Cristo nos selló con el Espíritu Santo. Es decir, que Dios quiere que lo conozcas profundamente. ¿Por qué? Porque te dio el Espíritu Santo, me dio el Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo es quien conoce lo profundo de Dios. Y Él lo puso en lo profundo de mí para que lo conociera profundamente. El Espíritu Santo es quien conoce los pensamientos íntimos del corazón de Dios. Por eso es que dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo la mente de Cristo se revela o se establece sobre nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Y el Espíritu Santo morando en nosotros nos inspira sobre nuestros pensamientos los pensamientos de Cristo. Por eso es muy importante que nosotros vayamos más profundo. Conocer a Dios más profundo. Decirle, Señor, yo quiero conocerte, como le dijo Moisés. En Éxodo capítulo 33, Moisés le dijo a Dios, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero conocerte, muéstrame tus caminos para que te conozca. Este era un hombre hambriento que quería seguir conociendo a Dios. Porque si hay algo que nosotros debemos de volvernos insaciables, es en conocer a Dios. Porque resulta que físicamente cuando tú comes te llenas, pero espiritualmente no es así. Entre tú más comes y más te alimentas de Dios, más quieres de Dios. Esa es la diferencia del alimento físico con el alimento espiritual. Porque el alimento físico tiene límite. Cuando tú comes y te sacias, ya no quieres más. Pero en Dios es diferente. En Dios tú comes espiritual y quieres más de Él. Quieres conocerlo más profundo. Porque recuerda, el Espíritu Santo descubriña lo profundo del corazón de Dios. Y el Espíritu Santo, que es quien conoce a Dios, Dios lo puso en lo profundo de nosotros. Por eso es que la Biblia dice, en Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dice, la cual descubriña lo profundo del corazón del hombre. Cuando Dios quiere conocer lo que hay en tu corazón, Dios se va a tu espíritu. Escucha bien, el espíritu humano y el espíritu humano que yo tengo es como una lámpara delante de Dios. Así que, así como el Espíritu de Dios me revela lo profundo de Dios, el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu y conoce lo profundo de mí. Así que Dios, cuando quiere conocer tu corazón, Dios se conecta contigo a tu espíritu por medio de su Espíritu Santo. Así como yo me conecto con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me revela lo que hay en el corazón de Dios, asimismo Dios conoce lo que hay en mi corazón.
Dios quiere que lo conozcamos profundamente, que Cristo en nuestra vida sea revelado. Que Dios no solamente sea enseñado, estudiado, leído. Dios tiene que ser revelado. Fíjate cómo el proverbista dice que tu espíritu es como una lámpara. Y todos sabemos que donde se le echa aceite, amén, para que una lámpara alumbre, es dentro de la lámpara. Las lámparas de la antigüedad llevaban un pequeño depósito adentro y el aceite se le echaba dentro de la lámpara. Así que todo el depósito para que esa lámpara alumbrara, tenía que echársele adentro el aceite. Entonces, donde Dios se te va a revelar es en tu espíritu, porque tu espíritu es como una lámpara. Dentro de la lámpara se le echaba aceite para que la lámpara alumbrara. Donde Dios te va a dar revelación es en tu espíritu. Así como el aceite se le echaba en la lámpara, todo venía a la lámpara para que alumbrara. Así mismo es Dios. Dios te va a hablar en tu espíritu. Se te va a revelar a tu espíritu. Te va a dar sabiduría en tu espíritu. Te va a dar gozo y paz en tu espíritu. Todo lo que Dios va a depositar, lo va a depositar en tu espíritu a través del Espíritu Santo. Escucha bien, por eso es muy importante que cada día nosotros digamos: Señor, yo quiero conocerte íntimamente. Yo quiero conocerte profundamente. Por eso es que Salomón dice que nuestro espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque una cosa es el espíritu mío y otra cosa es el Espíritu Santo. Humanamente tenemos un espíritu. La Biblia dice en segunda Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ese espíritu no es el Espíritu Santo, es el espíritu que Dios nos dio. Es el espíritu humano que tenemos. Ahora, este espíritu humano es quien se conecta con el Espíritu Santo. Y nuestro espíritu humano es como una lámpara. Como dice Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Mira cómo luce tu espíritu y mi espíritu delante de Dios, como una lámpara. Por eso es que a Dios no lo podemos engañar. Porque delante de Él, cuando Él ve nuestro espíritu, ve como una lámpara. Porque el espíritu es quien revela lo profundo de nuestro corazón. Por eso dice Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es mi espíritu. Dice, la cual descubriña lo profundo del corazón del hombre. O sea, cuando Dios mira mi espíritu por medio del Espíritu Santo, Él puede ver la condición de mi corazón. Porque quien conoce la condición de mi corazón es mi espíritu humano. Así como el Espíritu de Dios conoce lo que hay en Dios, así también mi espíritu que Dios me dio humanamente conoce la condición de mi corazón. Ahora, cuando el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu, Dios puede ver la condición de mi corazón. Porque la información de mi corazón, la condición de mi corazón, la sabe mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu y Dios puede ver la condición de mi corazón. Porque Dios me observa a mi espíritu por medio del Espíritu Santo. Así como yo lo conozco a Él por medio del Espíritu, conozco lo profundo de Él. Es muy importante conocer a Dios íntimamente, decirle: Señor, yo tengo deseo de conocerte. Decirle: Señor, yo quiero ver tu gloria. Decirle: Señor, yo quiero cada día más depender de ti. Debemos de conocer a Dios íntimamente. La pregunta es: ¿tienes pasión y anhelo conocer a Dios íntimamente? Probablemente conoces lo básico. No hay nada de malo en conocer a Dios básicamente. Lo básico es lo que está escrito en la palabra, lo que su palabra dice. Pero Dios tiene que ser revelado. Dios no solo tiene que ser estudiado, no solo tiene que estar enseñado. Esto es bueno, pero Dios tiene que ser revelado, porque la transformación en tu vida surge cuando Dios se te revela. Cuando Cristo se te revela a tu espíritu por medio de la fe, de la palabra y del Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Tu manera de pensar cambia, porque recibiste una revelación, no solo una enseñanza. No solo escuchaste de Dios, no solo lo leíste, no, Dios se te reveló en lo profundo. La revelación no va a la mente, la revelación va al espíritu. Por eso es que Dios quiere que nosotros lo conozcamos íntimamente. Decirle: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero depender de ti. Cada día más yo quiero enamorarme de ti. Dios nos llama a una intimidad. La Biblia dice que Él anhela tener una intimidad contigo. Por eso